En este video vamos a hablar acerca del patrón coordinator, cómo implementarlo, cómo adoptarlo en nuestros proyectos y qué soluciones nos da el adoptar este patrón. Fue desarrollado por Soroush Scanlow por ahí del 2014, el cual lo desarrolló precisamente porque en el desarrollo en iOS Apple no nos da tal cual pautas o lugares específicos en donde poner nuestro código. Entonces, esto nos lleva a problemas como la separación o el desacoplamiento de los componentes que utilizamos. A veces no está bien definido. Entonces, esto nos lleva a un problema, el cual está basado en un componente principal. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese problema y cómo podemos solucionarlo. Y el problema es este. MVC, pero no el patrón de diseño MVC como tal, es decir, el Model View Controller, sino un mal manejo de este. Es decir, el patrón consiste en tres capas, que es la capa Model, la capa View y la capa Controller. Pero en iOS tenemos un componente que se llama View Controller, es decir, como que si Apple nos diera estas dos capas unidas en uno solo. Entonces, definir bien las responsabilidades que tiene un View Controller nos puede llevar al verdadero problema de MVC, el cual es un Massive View Controller. Y este Massive View Controller consiste en que simplemente el View Controller se va llenando cada vez más y más de código, cada vez más y más de responsabilidades. Y es que el View Controller lleva muchísimas responsabilidades. ¿Y cuáles son? Bueno, aquí podemos ver algunas. Entonces, aquí vemos que View Controller se va haciendo muy grande en responsabilidades. Si tú conoces más ejemplos de qué otras responsabilidades puede tener el View Controller, puedes dejarlo ahí en los comentarios y qué estrategias seguirías para afrontar estas o desacoplar estas responsabilidades del View Controller. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo de este código en el cual tenemos este método, el cual se manda a llamar cuando nosotros presionamos una celda en un table view. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de este método? Bueno, obtenemos el modelo de acuerdo a la celda que nosotros estemos presionando. Después creamos el siguiente view controller, le asignamos las propiedades que necesita y finalmente hacemos una navegación. Asimismo, este view controller tiene todos los elementos para hacer la navegación, es decir, el view controller sabe cómo realizar esta navegación y hacia dónde. Si lo vemos gráficamente se vería de esta manera. Entonces el View Controller sabe específicamente a qué View Controller navegar y cómo hacer esa navegación. Tenemos un View Controller que está fuertemente acoplado, el cual lo hace un poco o menos reutilizable. Pero no solo eso, sino como vimos en el código, es el View Controller quien le dice al Navigation Controller, a su padre, UI Navigation Controller, a dónde navegar y cómo navegar. En ese sentido es el hijo quien está diciendo al padre cómo hacer las cosas. Y pues del View Controller sale la orden al Navigation Controller y bueno, pues este finalmente hace la navegación al Next View Controller. En flujos más complejos, por ejemplo en un flujo de login, podemos tener un Welcome View Controller, el cual vaya a navegar a un Login View Controller y este a su vez pueda navegar a un, por ejemplo, Restore Password View Controller. Como vemos, la navegación está fuertemente acoplada entre View Controllers. Si nosotros quisiéramos cambiar los parámetros de navegación de un View Controller a otro, tendríamos que ir directamente a ese View Controller para cambiarlos. Y si quisiéramos cambiar en cierto momento el flujo de navegación, lo tendríamos que hacer en cada uno de estos view controllers. Pero precisamente a esto llega Coordinator. El patrón Coordinator es que él se encarga de manejar la navegación entre los flujos. Entonces, por ejemplo, Welcome View Controller quiere navegar, se lo comunica al Login Coordinator y este es el que prepara y realiza la navegación al siguiente View Controller. Coordinator es el que sabe a qué View Controller navegar y cómo realizar esa navegación. Entonces, para adoptar este patrón necesitamos de un App Coordinator, que es el que va a ser el punto de entrada de nuestra aplicación,
va a estar directamente en el App Delegate. Y este App Coordinator es el que va a definir el Root View Controller. Cuando se inicia la aplicación, App Coordinator va a ser el que va a tomar las decisiones de qué flujo presentar en la aplicación. Entonces, este coordinador decide qué otro coordinador iniciar. Y a su vez, cada coordinador puede tener Child Coordinators para manejar estos flujos. Por ejemplo, después de un Login Coordinator, podemos irnos a un Feed Coordinator o, por ejemplo, a Settings Coordinator. Y a su vez, Feed Coordinator nos permite gestionar la navegación hacia otros flujos, como por ejemplo un feature que es para comprar y seguir compras dentro de la aplicación, por ejemplo. Entonces vemos que de esta manera los flujos de nuestra aplicación, que bien pueden ser grandes y complejos, podemos tenerlos muy bien organizados con coordinadores, y estos a su vez nos permiten manejar la navegación de una manera desacoplada. Si tenemos problemas o queremos cambiar cosas en la navegación, vamos directamente a los coordinadores y no a los view controllers. Entonces, bueno, vamos a Xcode, en donde vamos a adoptar este patrón y vamos a ver cómo podemos implementarlo en nuestro flujo de trabajo, en nuestros proyectos. Bien, pues he creado aquí un proyecto nuevo, un Single View Application, en el cual vamos a adoptar el protocolo Coordinator desde cero. Entonces lo que tenemos que hacer es primero entender que las aplicaciones están conectadas a este main storyboard. Las aplicaciones de tipo Single View Application. A través de main storyboard nosotros tenemos el view controller inicial, que es este. Pero el approach del coordinator es que el coordinator sea el que instancie y muestre el view controller en la aplicación, y eso se hace desde el app delegate o el scene delegate. Hay diferentes approaches del coordinator. Una es manteniendo los storyboards con los view controllers, o hay algún otro que no los contemple, pero a final de cuentas es lo mismo. Yo lo voy a hacer de las dos formas. Vamos a adoptar entonces coordinator. Voy aquí a crear un nuevo grupo que se llame coordinators, y lo primero que hay que hacer es pues eliminar aquí el main storyboard. Aunque vayamos a utilizar storyboards en nuestro proyecto, es importante borrarlo para que sea coordinator quien tome el control. En este caso pues también voy a borrar el view controller que crea automáticamente, y después vamos a ir aquí al info plist, y en el info plist hay una línea que dice main storyboard file base name. Lo vamos a eliminar. Después vamos a ir aquí a application scene manifest, scene configuration, application session role, item storyboard name main, y lo eliminamos. Ahora, si a este punto nosotros ejecutamos la aplicación, lo que nos va a aparecer es simplemente una pantalla en negro. Ahora vamos a crear nuestro coordinador. Para esto vamos a crear un protocolo que se llame coordinator. Aquí importamos UIKit, lo vamos a utilizar. Y va a haber una variable que se llame root view controller. Ahora, hay diferentes variantes de coordinator. Una puede ser utilizando un UI Navigation Controller como root view controller, u otra como un UI view controller. A mí personalmente me gusta más este approach, que sea un UI view controller. Pero bueno, vamos a aprenderlo directamente ahorita con UI Navigation Controller, que de hecho en situaciones un poco más complejas sí es más conveniente adoptar UI View Controller. Pero bueno, ahorita en esencia es lo mismo. Vamos a aprenderlo de esta manera como fue creado. Tenemos también una variable que se llama childs, que va a ser un arreglo de coordinator, y finalmente nuestra función start. Ahora vamos a crear nuestro app coordinator. Vamos a hacer un archivo que sea un app coordinator. Entonces creamos una clase que sea app coordinator y que adopte el protocolo coordinator. Adoptamos aquí root view controller, que va a ser un UI navigation controller. Para este caso vamos a hacerlo lazy. No lo vamos a ocupar de primera instancia, y simplemente aquí vamos a regresar un UI Navigation Controller.
Ahora, aquí nos podemos encontrar más variantes de cómo inicializar el App Coordinator. Una puede ser que en el init recibamos un Navigation Controller o recibamos un window. Vamos a ver las dos formas y las dos formas funcionan igual. Básicamente sería que tú lo adoptaras de acuerdo a tus necesidades o de acuerdo pues igual a tus preferencias. Vamos primero a crear aquí un private let window en el cual vamos a recibir un window y aquí tenemos nuestra función start. Falta aquí los childs. Child Coordinator, que de inicio va a ser un arreglo vacío. En este punto ya podemos configurar nuestro App Coordinator en el Scene Delegate. Entonces vamos a ir a Scene Delegate y en esta primera función vamos a instanciar nuestro App Coordinator. Entonces vamos aquí a hacer una variable privada que va a ser nuestro App Coordinator. Aquí vamos a utilizar el scene que crea aquí. Y aquí entonces vamos a crear un window que se crea con el scene e inicializamos nuestro App Coordinator, que va a ser un App Coordinator que va a recibir un window. Le pasamos window y damos appcoordinator.start. Después podemos hacer esto a self.window igual a window y eso es todo. Ahora regresamos aquí a App Coordinator y lo que hace App Coordinator en la función start va a decidir qué coordinador se va a presentar. Para esto vamos a imaginarnos ahorita un flujo, el cual le voy a llamar example flow. Entonces creamos aquí un coordinador que se llame example coordinator y aquí creamos una clase que se llame example coordinator que adopte al protocolo coordinator. Aquí vamos a tener un root view controller child que de inicio siempre va a ser un arreglo vacío y vamos a recibir el root view controller desde afuera, es decir, lo vamos a inyectar y tenemos aquí una función start. Entonces voy aquí a crear un view controller que se va a llamar example view controller y este va a ser el view controller que se va a inicializar o que se va a presentar. Entonces regresemos al App Coordinator. El App Coordinator entonces lo que va a hacer es simplemente le va a decir al window que el root view controller del window va a ser nuestro root view controller, que es un navigation controller, y le damos make key unvisible. Si lo ejecutamos ya vamos a ver entonces nuestro navigation controller, pero aún no tiene ningún view controller presentado. Entonces pues vamos a presentarlo. Para esto tenemos que aquí en la función start llamar a nuestro coordinador que se va a encargar de presentar ese view controller. Entonces creamos aquí nuestro coordinador que va a ser el siguiente que va a presentar, que en este caso es el example coordinator. Example coordinator recibe un root view controller, que en este caso va a ser nuestro root view controller, y lo llamamos a example coordinator.start. Ahora, cuando se acabe de ejecutar esta función start, example coordinator pues va a ser quitado de la memoria y no queremos eso, queremos mantener una referencia a example coordinator. Para eso es el child coordinator. Entonces a child le damos un append new element y le añadimos el example coordinator. Ahora vamos a nuestro example coordinator, porque ahora example coordinator tiene la responsabilidad de presentar ese view controller. Entonces aquí en la función start del example coordinator nosotros creamos el view controller, que es igual a example view controller. Aquí es donde podemos setear todas las variables o las propiedades que view controller va a necesitar, y finalmente el root view controller es el que va a presentar a view controller, que es con un push view controller animado. A lo mejor este primero pues va a ser un false, y con eso ya tenemos seteado nuestro app coordinator, que va a mandar a llamar a example coordinator para que example coordinator presente a nuestro example view controller. Entonces bueno, nada más voy a ir aquí a example view controller para ponerle aquí un background diferente, porque si lo ejecutamos así va a ser negro. Entonces corremos la aplicación. Ya vamos a tener aquí perfectamente nuestro view controller. Voy a agregarle un título para pues ver aquí en que ya podemos poner títulos al navigation controller. Entonces, bueno, este es un primer approach para setear el app coordinator.
Entonces vamos ahora a App Coordinator nuevamente para ver el siguiente approach, en el cual no recibimos un window, sino recibimos un Navigation Controller. Entonces aquí pues vamos a eliminar básicamente esto. Van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces quitamos esto y aquí en el init vamos a recibir un Navigation Controller. Obviamente pues quitamos esto y quedaría de la misma manera. Entonces la configuración que teníamos del window la pasamos al SceneDelegate. Entonces vamos a nuestro SceneDelegate y aquí en SceneDelegate lo voy a hacer de nuevo para que lo puedan ver mejor. Entonces aquí vamos a crear un Navigation Controller. Inicializamos window, le asignamos el root view controller que va a ser el Navigation Controller. Aquí inicializamos nuestro App Coordinator, que ahora va a recibir un Navigation Controller que va a ser Navigation Controller. Y le damos aquí appcoordinator.start. Se me olvidaba aquí self.window igual a make key unvisible. Entonces la configuración del root la hacemos aquí y el app coordinator simplemente se va a encargar de, valga la redundancia, coordinar la presentación del siguiente view controller a través del navigation controller que ya se lo pasamos por el init y llegamos al mismo resultado. Entonces ahí lo tienen. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. En un siguiente video vamos a ver cómo hacer las navegaciones y el paso de información de un view controller a otro. Y en otro video más avanzado voy a enseñar por qué prefiero utilizar Coordinator con UI View Controller en vez de UI Navigation Controller. Y bueno, pues vamos a hacer cosas más interesantes. Entonces voy a dejar el repositorio de este video en GitHub, en un enlace en la descripción. También un enlace al blog del creador de este patrón para que lo puedan consultar. Y bueno, pues si tienen comentarios déjenlos ahí abajo. Y pues bueno, estamos en contactos. Bueno, pues sin más.